Vamos a arrancar la segunda parte de la jornada. Ayer abordamos la Agenda 2030 y de alguna manera los retos que tenemos por delante desde el prisma, desde el enfoque de los medios, ¿no? De los medios locales. Entonces, pues viendo un poco los retos, los desafíos a los que nos vamos a enfrentar desde los medios para poder transmitir, para poder hablar, compartir y ir en el camino de la transición ecológica, social, sobre la que está basada en la Agenda 2030. Y hoy pues abordaremos varios aspectos de la Agenda 2030 y de los ODS desde el punto de vista de las personas que trabajan precisamente en estos ámbitos, ¿no? Arrancamos con Benigno López, que es jefe de división de Medio Ambiente de Masesa, porque nos parece que hablar del agua y de la gestión del agua hoy en día es un aspecto fundamental, ¿no? en la sociedad actual. Y pues nos parece un punto que no podíamos dejar de abordar a lo largo de esta jornada. Entonces, pues dejaré la palabra a Benigno, que nos hablara, que nos va a compartir informaciones sobre la gestión sostenible que se está llevando a cabo desde Masesa y en general de la gestión sostenible del agua en un entorno urbano, ¿no? Muchísimas gracias, Benigno, por estar aquí. Te dejo la palabra. Buenos días y muchas gracias a todos. Espero que sintáis como en vuestra casa aquí en la sede social de Masesa. Bien, pues voy a intentar trasladar esta media hora, que es lo que... Bueno, creo que este micro está funcionando, sí. Me vais a permitir que no me quede en el estrado porque me da una solemnidad que ya vais a ver a lo largo de la charla que no tengo. Entonces prefiero estar moviéndome dentro del estrado. Nos han pedido que os traslademos que lo que desde el punto de vista de la sostenibilidad, una empresa del sector del agua hacemos y concretamente hacemos en Masesa. Yo creo que en esta media hora me gustaría que os quedarais, los que sois de Sevilla y los que no, por lo menos los que fuerais de Sevilla, que tuvierais un sentimiento de orgullo y de pertenencia que la empresa pública de abastecimiento y saneamiento está llevando a cabo desde hace años, no desde ahora, porque ahora se utiliza la palabra sostenibilidad, se utiliza la palabra economía circular, se utiliza la palabra mitigación, pero todo ese tipo de actuaciones Masesa lo lleva haciendo prácticamente desde que se fundó hace más de 50 años. Pasa que es verdad que ahora mismo la terminología es otra, ¿vale? A lo largo de la presentación me voy a enfocar sobre todo en tres actuaciones emblemáticas que hemos llevado a cabo en los últimos tiempos, pero me vais a permitir que me salte el orden. Voy a empezar por la tercera, porque creo que es la que además más importante es y más ahora mismo está estresando no solo a la compañía, sino a todos los ciudadanos, que es la situación de sequía que tenemos actualmente y cómo la empresa, a pesar del estrés hídrico que llevamos en los últimos 5 años, sigue dando el servicio 24/7. Es algo que todavía, como tenemos los 800 empleados de la casa, el artículo 0 de esta empresa es que el servicio de abastecimiento no se corta. Y a pesar de la situación que vais a ver en las gráficas con la pluviometría de los últimos años, seguimos dando el servicio 24/7. Pero antes de eso, como vosotros habéis puesto en el eslogan de las jornadas, el impacto local, el por qué una empresa de abastecimiento local debe estar en esta jornada o debemos mostrar qué es lo que estamos haciendo. Creemos, no sé si con cierta inmodestia, que las empresas de abastecimiento, los operadores de agua, son los primeros operadores ambientales de los entornos urbanos. Si vosotros veis el resto de entidades o empresas municipales, abastecimiento y saneamiento, transporte, en este caso en Sevilla es Tusan, Lipasan en el caso de la gestión de los residuos, el Instituto Municipal de Deporte, edificios municipales, parques y jardines, etcétera. Ninguna de esas entidades gestiona los aspectos ambientales y la importancia ambiental que tiene una empresa de abastecimiento. Y vais a ver ahora la magnitud y la escala. El por qué creo, por ese motivo creo que una empresa como esta debe estar en unas jornadas como... No sé si la mayoría sois de Sevilla, pero muy breve para que conozcáis un poco los grandes números de la compañía. El primer número importante son los litros por habitante y día. Lo vais a ver después, pero hace aproximadamente 30 años ese número era el doble. El doble, prácticamente. Con lo cual ese es bajo mi punto de vista, es el mayor éxito ambiental de la ciudad de Sevilla y de los ciudadanos en los últimos 30 años.
y que no hemos sido capaces desde las empresas, en general, todas las empresas del ciclo del agua, de comunicar bien ese éxito. Le damos el servicio a 12 municipios, la Corona Metropolitana de Sevilla, tenemos del orden de 382.000 clientes, entendiendo por clientes o usuarios con quien tiene contratado, el titular del contrato. Es decir, le damos servicio a más de 1 millón de personas y en torno a 170 millones de euros de facturación. Esos son los datos grandes económicos, pero bueno, quizás lo que a vosotros puede resultar más interesante, extraemos del medio 75 hectómetros cúbicos, todo el agua que se bebe en la zona metropolitana de Sevilla procede en un 99,5% de embalses. Tenemos la suerte de tener los embalses en la Sierra Norte de Sevilla y es un agua maravillosa. Creo que ninguno, los que bebáis agua de Sevilla, tendréis queja de la calidad del agua y espero que bebáis agua del grifo y no embotellada. Disponemos de 6 depuradoras porque el servicio de abastecimiento es la primera parte del ciclo y tiene más que ver con la garantía del abastecimiento y con la calidad, y la segunda parte del ciclo, ese gran desconocido, porque una vez que se usa el agua parece que el usuario deja de prestarle esa importancia que tiene y ese agua después hay que devolverla al medio, hay que devolverla a nuestros ríos en buen estado de depuración. Para eso tenemos 6 depuradoras que generan 80 millones de kilos de lodo al año, 83.000 toneladas. Es una magnitud bastante importante. Pero después el ciclo del agua es capaz de producir energía. Emasesa es casi un 85% autosuficiente en la energía que consume. ¿Cómo? A través de las minicentrales hidroeléctricas que tenemos instaladas en los embalses. En un año hidrológico convencional produciríamos del orden de 20 gigavatios. Para que estiméis el número, 20 gigavatios es el consumo anual de aproximadamente 500 hogares. Entre 500 y 550 hogares. O sea que es aproximadamente, si multiplicamos 3 personas por hogar, pues estamos hablando prácticamente de 1.500 personas. El consumo equivalente de 1.500 personas, que es una cantidad bastante significativa. Y después en el proceso de depuración también somos capaces de producir energía. Es decir, para nosotros es una obsesión la mitigación al cambio climático porque somos los principales sufridores de la situación climática que tenemos. O sea, la recurrencia de las sequías cada vez va a ser mayor y más grave. Y eso ataca directamente al corazón de la compañía. Porque, como os decía, el artículo 0 que tenemos todos los empleados de la Masesa es que el servicio no se corta. ¿Vale? Esos son los 4 puntos que os voy a intentar trasladar en esta media hora. Yo sí le pediría a alguien de la organización que yo, hablando de temas ambientales, os puedo tener aquí hasta las 2 de la tarde. Entonces, porque disfruto mucho, tengo la suerte de disfrutar mucho con lo que hago. Entonces, que alguien, por favor, en un periodo razonable de tiempo me avise, porque yo, con perdón, me vengo arriba y soy capaz de teneros aquí agotados. Lo que os decía, os explicaba al principio el por qué el ciclo urbano es el principal motor ambiental de las ciudades, de los entornos locales, que para eso es el eslogan y el título de las jornadas que teníais. Y ahí tenéis 3 ejemplos que me voy a centrar en ellos. Uno de economía circular, otro de mitigación al cambio climático y otro de adaptación. Me vais a permitir que me salte un poco el orden, no me gusta hacer estas cosas, pero creo que el principal mensaje que hoy deberíais de tener es cómo una empresa como esta y cómo el ciudadano, con nuestra ayuda, ha conseguido reducir su consumo y una situación que no vivíamos en los últimos 30 años y que está fuera de la serie estadística de pluviometría, está fuera de la serie estadística de los últimos 100 años. Y a pesar de eso, todos los días tenéis un servicio 24/7 de agua y de calidad. Eso lo hemos conseguido técnicamente, evidentemente de Masesa, pero sobre todo principalmente con la reducción del consumo del ciudadano, con campañas de sensibilización. Los que ya tenemos una edad, tuvimos la sequía de principios de los años 80, la de principios de los años 90, y eso ha creado una memoria que todo el ciudadano de Sevilla tiene y que vais a ver después con los datos que vamos a ver. Entonces, me vais a permitir que me salte y que me vaya ya directamente a la parte de sequía y ahora después vamos viendo el resto, si os parece, ¿vale? Perdonadme que cambie un poco el orden, pero es que creo que este mensaje yo considero por lo menos ahora mismo que es el más importante que desde la empresa debemos lanzar. Mira, ahí tenéis la serie histórica de aportaciones, no de pluviometría. Tenemos que separar 2 cosas. Una cosa es la cantidad de litros que cae y otra cosa es la que somos capaces de recoger. Y son 2 conceptos distintos. Muchas, evidentemente, tienen relación, por supuesto. Pero ya os adelanto que el régimen de lluvia de los últimos años ha cambiado cómo nosotros recogemos el agua. Es decir, con la misma cantidad de lluvia somos capaces de recoger menos agua. ¿Por qué? Porque esa misma cantidad de agua cae en menos tiempo. Y encima cae en tiempos
donde tradicionalmente en Sevilla no llovía. Es decir, tradicionalmente en Sevilla cuando llovía, llovía ahora en otoño, hasta Reyes, después en Reyes llegaba el frío y ya no caía agua, y después lo que caía en primavera, ya está. Bueno, pues vais a ver ahora después una serie estadística donde en los últimos 15 o 20 años esa tendencia está cambiando y cogemos más agua en primavera de la que cogemos en otoño. Es decir, los últimos 15 años los otoños han sido secos. Cuando digo secos es secos. Ya la tendencia de estos últimos días nos está dando un balón de oxígeno. Hemos cogido los últimos días agua para aproximadamente casi 2 meses de consumo. Y por lo menos la tendencia está cambiando y nos está dando un balón de oxígeno, porque entenderéis que la situación es y sigue siendo bastante grave. Ahí tenéis la serie histórica y fijaros, a excepción del año 2017-2018, que es un outlier de la serie estadística, es una anomalía, fijaros que la sequía viene desde el año 2015. Fijaros, los datos que están en amarillo son datos que se aporta menos agua al embalse de la que sale anualmente. Fijaros que a excepción del año 2017-2018 llevamos ya 6 años de sequía. Pero es que el año 2017-2018 esa aportación de agua se cogió literalmente en 20 días. Fueron 20 días de marzo. Si no tenemos esos 20 días de marzo en el año 2018, ahora tenemos un problema. Tendríamos un problema serio, ahora mismo. Es decir, que fijaros cómo las condiciones climáticas, yo no, entiendo que aquí no es un foro que aquí ninguno seáis terraplanistas, pero entender que las circunstancias climáticas a un servicio de abastecimiento y saneamiento le toca directamente al corazón. Los periodos de recurrencia de las sequías cada vez van a ser mayor y nosotros ya lo estamos viviendo. No es que es lo que vaya a pasar dentro de 30 años, es que ya está pasando y lo estamos sufriendo. Y ahí tenéis los datos. Por 20 días la situación ahora mismo no sería, que es crítica ahora, no sería de estar en la UCI, literalmente. Con lo cual, a pesar de esa serie histórica, y fijaros la de los últimos años, los años están puestos 18 y 19 porque están puestos como años hidrológicos. Los años hidrológicos son aproximadamente como los años académicos. Empiezan en octubre, ¿vale? O sea, en este caso no son años de 9 meses, sino son años de 12. Pero no son años naturales, no empiezan en enero y empiezan en diciembre. Por eso ahí aparecen los años 21-22, 20-21, etc. Fijaros los años desde el año 2018-2019. La situación es crítica. La situación, entendéis que es crítica. Bueno, pues estos periodos de recurrencia, fijaros que no lo hemos encontrado prácticamente en la serie histórica. Estoy incómodo con la diadema y no me acabo de encontrar. Y además, ¿qué hago? Ponérmela. Ya, yo creo que ya la he puesto, creo que ya sí. ¿Vale? Entonces, fijaros los datos estadísticos que muestran que, como hemos gestionado el servicio de abastecimiento en los últimos años, eso ha cambiado. Si las entidades locales tienen que tener en cuenta que como han gestionado el agua en los últimos 50 o 60 años, eso ha cambiado. Tiene que cambiar. Y el servicio y el modelo tiene que cambiar. Y tenemos que ser capaces de trasladarle al ciudadano que el modelo ha cambiado. La ventaja es que tenemos es que, veis que ahí que los periodos de sequía en el entorno metropolitano de Sevilla ya hemos tenido bastante en los últimos 30 años. Entonces el sevillano ya está razonablemente curtido en que el agua es un bien muy necesario. Esto es lo que os decía antes de las aportaciones del año 2018. Fijaros cómo fue el año hidrológico 2017-2018 y fijaros cómo cogimos las aportaciones del embalse. Prácticamente en 15 o 20 días cogimos todo ese nivel de agua. El resto del año, imaginaros cómo fue. O sea, completamente seco. Y estamos viviendo literalmente de las rentas de esos 15 o 20 días. Pero acordaros que antes del año 2017-2018 ya veníamos de 2 años hidrológicamente secos. Evidentemente no han sido como los que han venido después, que han sido dramáticos. Pero fijaros que los datos ahí están. Cogimos, con el 49% de la precipitación, cogimos el 70% de las aportaciones. Lo que nosotros necesitamos es que esté lloviendo en continuo, para que la tierra empape y los arroyos tributarios que va metiendo el agua en los embalses vayan corriendo. Entonces nosotros una tromba de agua de 120 litros no nos sirve absolutamente de nada, porque esa agua posiblemente la vayamos a perder, no va a llegar a los embalses. Entonces esos días llovió como nos gusta en la empresa que llueva, en continuo y poco a poco. Y así pues fuimos capaces de vivir de la renta desde entonces. ¿Qué hemos ido haciendo con los periodos de sequía desde principios de los 80? Pues la solución se aportaba solución desde el punto de vista de la ingeniería. Bueno, pues un embalse más. O sea, el embalse de La Minilla de los años 50, que fue el que le empezó a dar agua superficial a la ciudad y el entorno metropolitano, porque antes tomábamos agua del río con la estación de filtraje que está en la Algaba.
Y a partir de ahí, pues hemos ido poniendo un embalse más. El embalse de Aracena, el de Jergal, el de Zufre, el de Melonares, etcétera. Hemos ido, bueno, conforme iban aumentando las necesidades poblacionales, íbamos generando un embalse más. Eso ya se ha acabado. España es el país en Europa que mayor número de embalses tiene, de agua embalsada tiene. Es verdad que estamos en la zona de más estrés hídrico de toda la Comunidad Europea, pero tenemos un ratio de embalses que la Comisión Europea ya no nos deja embalsar más agua. Pero es que además hay una cosa, y este gráfico a mí me parece demoledor, que es que fijaros que, a pesar de que hemos ido aumentando conforme a los años el volumen que somos capaces de almacenar, el volumen real que almacenamos es el mismo. ¿Qué quiere decir? Que no llenamos los embalses, que aunque tuviéramos otro embalse no vamos a ser capaces de llenarlo. ¿Por qué? Porque el régimen de pluviometría ha cambiado. O sea, a mí esta gráfica me parece, o sea, contra las personas que están diciendo un embalse nuevo, la solución no es un embalse nuevo. La solución es ahorrar agua, porque vamos a generar un embalse nuevo. Os hablo que un embalse, estamos hablando de 250, 350 millones de euros. Es decir, un embalse, no solo pensar en el muro de presa, sino todas las medidas compensatorias que tiene la cuenca. Es una inversión muy importante. Bueno, pues a pesar de eso, a pesar de tener un nuevo embalse, fijaros que la tendencia de la curva es a descender el volumen embalsado, a pesar de que tenemos más capacidad de embalsar. Estamos ahora mismo en torno a 600 hectómetros cúbicos. Recordar el número que nosotros necesitamos extraer del medio, o sea, del medio extraemos para beber aproximadamente 100 hectómetros cúbicos, ¿vale? Con lo cual, la solución no es tener un embalse más. Esa no es la solución. La solución en los últimos años, fijaros ese manual de sequía, es del año 98. O sea, las personas que llevan más tiempo en la casa ya están curtidos en esto. Lo que pasa es que ellos mismos dicen, periodos de sequía como este no hemos vivido nunca en la casa. Nunca. Es verdad que nos coge con los deberes hechos. ¿Y cuáles son esos deberes? El embalse de Melonares. El embalse de Melonares fue el último que se puso en marcha y si no tuviéramos ese embalse, la zona metropolitana de Sevilla ahora tendría un problema serio. Hemos mejorado el tratamiento en la estación de tratamiento de agua potable. El agua va a venir de peor calidad, porque imaginaros que ahora mismo el nivel de los embalses cada vez es más bajo. Eso de que te estás bebiendo el culillo del vaso es así. Nos estamos bebiendo cada vez el agua de peor calidad del embalse, con lo cual tenemos que mejorar el tratamiento para que no haya una merma en el agua de boca por parte de los ciudadanos, que de momento no estáis notando. De momento no estáis notando, pero llegará un momento en que la tecnología en el tratamiento también toca techo, porque la calidad del agua que cogemos cada vez es peor, no nos queda más remedio. Tenemos una instalación de agua de proceso donde todas nuestras instalaciones, en concreto la que potabiliza el agua, no vierte un agua, o sea, no todo el agua que utiliza la vuelve después a cabecera, la reutiliza. Es decir, no tiene sentido que eso de que en casa del herrero cuchillo de palo, pues, bueno, nosotros intentamos que nuestras herramientas son de hierro. Es decir, en la estación de tratamiento de Carambolo recupera el agua equivalente al consumo de Alcalá de Guadaira de un año. Hace 25 años ese agua la tirábamos al río y ahora somos capaces de recuperarla, ese volumen de agua. Insisto, el volumen de la población de Alcalá de Guadaira. Está hablando de 75.000 habitantes aproximadamente. Somos capaces de recuperar ese agua con tecnología. Todo eso es lo que ha ido haciendo cada vez que necesitamos menos agua del entorno. La renovación de redes. Antes del embalse de Melonares, nosotros teníamos unas pérdidas en redes en torno al 20%. Parece que no tiene sentido que nosotros le pidamos al ciudadano que esté ahorrando el agua y en nuestro proceso estemos tirando 1 de cada 5 gotas, le estemos tirando por las redes, porque eso es tirar el agua, literalmente. Entonces, bueno, hemos hecho una inversión muy importante en la renovación de redes y ahora estamos del orden entre el 10 y el 11% de pérdida. Somos la empresa en Andalucía muy por debajo del resto en cuanto a pérdida y estamos ya en niveles prácticamente basales. O sea, ya el nivel de inversión que es necesario hacer para bajar ese 11% ya empieza a no ser económicamente rentable, siempre y cuando no tengamos en cuenta el coste marginal del agua. Es decir, porque tenemos que tener en cuenta que si nosotros perdemos ahora mismo en red el 10%, estamos perdiendo en torno a 8 o 9 hectómetros cúbicos. ¿Cuál es el coste marginal de esos 8 o 9 hectómetros cúbicos cuando no se tiene agua? Es decir, que siempre decimos que es la inversión basal y que ya no sale a cuenta empezar a invertir más hasta que esos 8 o 9 hectómetros cúbicos los necesitemos, ¿vale? Se han sectorizado todas las redes para evitar las fugas con esa renovación de red
Y encima hay una campaña muy importante de Plan 5. Plan 5 es la campaña que nosotros tenemos para individualizar los contadores. O sea, todo el casco urbano de Sevilla son viviendas pues ya con un tiempo determinado y suelen tener un contador comunitario. El descenso que tiene cada familia en el momento que monta un contador individual roza el 20%. Eso no nos vamos a engañar. En el momento que yo abro el grifo y lo pago yo directamente o lo paga parte de la comunidad, es así, por desgracia eso es así. O sea, y eso lo hemos vivido, tenemos datos estadísticos donde el consumo prácticamente baja al 20%. Todas esas campañas es la que hemos ido haciendo hasta ahora, pero eso ya no vale. O sea, no vale. La seguimos manteniendo, lo seguimos haciendo, pero necesitamos hacer más. La gráfica primera de arriba de la izquierda, me voy a poner en este lado, es la que a mí por lo menos se suele conocer y a mí yo creo que más orgulloso como empleado de la empresa y como sevillano tenemos. Fijaros en el consumo por habitante y día, el consumo doméstico, os hablo del consumo doméstico, no del consumo industrial. ¿Cómo estaba el consumo doméstico en el año 91? Y fijaros cómo está en el año 2021. O sea, a mí me parece espectacular. Y esto realmente, no sé cuántos de vosotros lo conocíais, pero consumís prácticamente la mitad de agua que en el año 91. Y eso lo ha hecho el ciudadano. Evidentemente con campañas de apoyo por parte de Masesa, con tecnología por parte de Masesa, pero lo ha hecho el ciudadano. Y eso nos permite vivir la situación de cierto confort que tenemos ahora. Si nosotros siguiéramos consumiendo 176 litros por habitante y día, en estos momentos llevaríamos ya meses con cortes en el suministro. Y un corte en el suministro es un drama. Yo creo, los que veo aquí, algunos sí tenéis una edad, pero otros sois bastante jóvenes. Los cortes del 93, en el 95, posiblemente a lo mejor no los recordáis. Pero llegar a casa y no tener agua a las 6 de la tarde es un drama. Es que ahora mismo eso ya no lo concebimos. Pero ese es el pico del 95. Ese es el pico del 95. Además, hemos visto que con cada pico que baja, después el agua no se recupera. O sea, el ciudadano, es decir, se aprieta y ya después no vuelve a... ¿Veis el pico, por ejemplo, entre el 20 y el 21? El 20 tuvimos una subida por desgraciados motivos obvios, ¿no? Todos nos metimos en casa y el consumo doméstico creció, ¿vale? Pero después, ese descenso en el año 21 y el que estamos teniendo en el año 22, después no se recupera. O sea, el ciudadano se acostumbra a ir bajando sus niveles de consumo de abastecimiento y lo sigue manteniendo. O sea, la curva a mí me parece absolutamente espectacular. Igual de espectacular, que no la ha realizado tanto el ciudadano, sino ya tecnológicamente la casa, es las pérdidas. Fijaros en cómo estábamos y fijaros en cómo estamos. Ahí estamos hablando de hectómetros cúbicos y aquí ya estamos por debajo de 10 hectómetros cúbicos. En el año 97 perdíamos 35 hectómetros cúbicos. 35 es un tercio de lo que consumimos ahora. Es una ordinariez, con perdón. Entonces, fijaros cómo estamos ahora. O sea, la parte de abajo, esfuerzo que hace la compañía, la parte de arriba, esfuerzo que hace el ciudadano. Al final, ¿eso en qué se traduce? En que necesitamos extraer menos agua del medio. O sea, el agua embalsada nos dura más tiempo. Antes traíamos, fijaros el volumen que extraíamos antes, 174 hectómetros y ahora no llegamos a los 100. Y este año, el año 23, vamos a estar en 94, posiblemente no lleguemos ni a 95. El objetivo de la empresa es extraer 90 hectómetros cúbicos del medio. Eso nos supone un año más de agua respecto al año anterior. Un año más de agua en estas circunstancias es, no os podéis hacer una idea lo que supone para la empresa y para el ciudadano, ¿vale? Con lo cual, este esfuerzo compartido del ciudadano de la empresa hace que a día de hoy, a pesar del estrés hídrico que llevamos los últimos años, el servicio siga siendo 24/7 y de calidad. Cosa que ya habéis visto en las noticias, que en otras provincias y en otros municipios, por desgracia, no está siendo así, donde ya tienen cortes, etcétera. Parece que el otoño, parece que cambia la tendencia, pero necesitamos que cambie mucho la tendencia, necesitamos que llueva mucho. Os he contado antes lo que habíamos hecho hasta el año 2000, hasta el año 2001, ¿vale? Esto es lo que estamos haciendo ahora. Primero, habéis visto, porque hemos bombardeado a la zona, al entorno metropolitano con el objetivo 90. ¿Qué es lo que nosotros llamamos el objetivo 90? Reducir el consumo a 90 litros por habitante y día. Recuerdo el dato de cómo estábamos en el año 91, ¿vale? Con lo cual, esa campaña es la que está haciendo al ciudadano cada vez ser más resiliente. Establecer convenios con grandes usuarios. No todo el esfuerzo lo tiene que hacer el usuario. Es decir, las grandes compañías, Heineken,
Airbus, Rendelsur, etcétera, también tienen que hacer su esfuerzo. No todo el esfuerzo tiene que recaer sobre el consumo doméstico, que es aproximadamente el 65% del consumo de toda la ciudad. 65 consumo doméstico, 35 industrial. Hombre, evidentemente la mayor carga la hace el ciudadano, pero también es necesario exigir al empresario que también tiene que reducir sus consumos, y lo están haciendo. Os aseguro que lo están haciendo. Además, eso es aplicando tecnología y están haciendo inversión. Pues están haciendo inversión porque son conscientes que o hacen esa inversión y reducen el agua, o van a tener un problema en cuanto a tener que descapitalizar la instalación, porque posiblemente a lo mejor en un futuro no podrían estar, y lo están haciendo. El empresario está haciendo ese esfuerzo. La telelectura. Esto es, para nosotros, es el mayor avance de los últimos 20 o 25 años en cuanto a tecnología. Posiblemente, si alguno vivís en Sevilla, ya posiblemente alguno de vosotros tenga ya contadores con telelectura, donde podéis ver el consumo que tenéis instantáneo. Eso ya lo podéis hacer con una compañía eléctrica, y es verdad que el sector del agua estaba bastante por atrás. Nosotros dábamos datos de consumo cada 3 meses. Si vosotros tenéis una fuga, una pérdida el día 1, hasta el día 90 nos enterabais. Eso, la verdad es que las empresas del sector tenemos ahí un margen de mejora, y ese margen de mejora es la telelectura. Hemos instalado ya del orden de 100 y pico mil contadores, donde quien lo tenga instalado se puede descargar en su app el consumo que tiene en ese momento, instantáneo, por litro. Nosotros siempre cuantificamos en hectómetros cúbicos, evidentemente para el ciudadano se cuantifica en litros. Eso es una mejora sustancial, pero una mejora sustancial no solo sustancial en cuanto al abastecimiento. Si tú tienes una pérdida, una fuga en el sanitario, lo vas a ver en el minuto 1, pero también una mejora social. Es decir, hay muchas familias que nos están diciendo, oye, pues me está ayudando porque si mi padre o mi madre sé que no tiene consumo en 8 o 9 horas, es que algo le ha pasado. Es que hasta ese nivel te puede llegar la información con la app que tenemos con la telelectura. Y aparte, después, procesar ese volumen ingente de datos nos va a ayudar a generar tendencias de consumo por distrito, por zona, etcétera. O sea, es un machine learning a través del Big Data que nos va a mejorar, estoy seguro, que nos va a ayudar a bajar, los cálculos que tenemos, que nos va a ayudar a bajar entre 4 y 5 litros por habitante y día el consumo. Pues otro poquito más. ¿Veis que todos son cosas poquito, porque tenemos que ir bajando de esos 105, 106 que tenemos ahora. Del lado de la oferta, está castigando, sí, efectivamente. Algo debió de hacer mal. Es que con el micro inalámbrico yo saco el Mick Jagger que llevo dentro y me vengo arriba. Entonces prefiero esto porque me vengo arriba y un escenario, un micro. Y... Está muy apretado. Un poco apretado, ¿no? Es lo que hace que te hace daño aquí. Es que no lo sé. Vale, yo creo que ahora las colocado, Sí. ahora las colocado Te como bajo debería. un poquito ahora. Como debería. Perfecto. Disculpad. Perdón. Eso es del lado de la demanda, es decir, reducimos el consumo, pero reducir el consumo no solo hace falta, es necesario que incrementemos la oferta. ¿Cómo? El embalse del Pintao. El embalse del Pintao ya está construido, pero se destina a riego. El 85% del consumo de agua de la cuenca se destina a agricultura. Me parece lógico que los agricultores tengan que arrimar un poquito el hombro y echarnos una mano, porque el servicio, además la ley de agua así lo determina, el servicio de abastecimiento es prioritario muy por encima del de la agricultura. Con lo cual ya estamos en conversaciones con los agricultores para, si es necesario tener que comprarle un volumen de agua del embalse del Pintao, se lo acabemos comprándole el agua, porque es así, ese embalse es de ellos, lo pagaron ellos, con lo cual tendríamos que pagárselo, ¿vale? Intercambio de recursos con otros sistemas de nuestro entorno. Con Aguas del Güesna, por ejemplo, tenemos un intercambio a través de una tubería que en doble sentido, donde nosotros podemos darle a ellos agua en caso de que su sistema esté peor, o ellos a nosotros, a través del envase del Güesna. Mejoras en el tratamiento, como os decía, la estación de tratamiento del Carambolo. En la estación de tratamiento del Carambolo estamos adecuando la tecnología de potabilización del agua para empezar a adecuarnos a que el agua nos va a venir de peor calidad y no bajar la calidad en el servicio. Recursos subterráneos. Los sevillanos hasta ahora no nos hemos bebido prácticamente agua subterránea. Nosotros estamos en el venero de agua subterránea de Niebla Posada. Es un sistema subterráneo con bastante contaminación por nitrato, por el entorno agrícola que tenemos, y de momento preferimos no tocarlo, pero ya hemos hecho un estudio para poder el 3 o el 4%
del consumo anual del entorno metropolitano, poder disponer de agua subterránea. Después, una parte ambiental de la que muchas veces no hablamos es la masa íctica, la masa de peces de los embalses. Si los embalses van bajando, cada vez hay menos cantidad de agua. Y ahí hay peces, os aseguro que hay peces dentro de los embalses. Y o hacemos algo para que esos peces, o lo tenemos que sacar, o si esos peces se acaban muriendo, acaban pudriendo literalmente el agua que está en el embalse y la acabamos perdiendo. Con lo cual hemos hecho estudios de la masa íctica, de la masa de peces que hay en los embalses, y os sorprendería la cantidad de peces que hay en los embalses. Y tenemos que buscar una solución con la Junta de Andalucía y con la Confederación para ver qué hacemos con esa masa íctica. Porque como siga bajando el nivel de los embalses, entran en anoxia, los peces se mueren, se pudren y perdemos el poquito agua que tenemos. Con lo cual hay que buscar una solución para esto. Como veréis, no paramos, es decir, no estamos esperando que llueva. O sea, no podemos quedarnos solo en esperar que llueva. Evidentemente, hacemos todo lo posible porque llueva, que es nada, que es nada más que mirar al cielo. Pero hacemos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la demanda y de la oferta cuestiones para que sigamos dando, como os decía antes, servicio 24/7. Ese es el artículo 0 de los empleados de esta casa. No dejar el servicio en ningún... Vale. Esta es la parte de la sequía. Bueno, son 25 minutos, yo me he comido ya prácticamente mi tiempo. ¿Me dejáis que os cuente una cuestión muy breve, por lo menos que es una enseña que además hemos inaugurado esta semana? Y la verdad es que, bueno, pues nos gusta, si queréis, sacar pecho de esto, ¿vale? No sé si la parte de sequía, si hay ronda de preguntas, si lo hacemos al final. Vale, pues si os parece, acabo esta parte muy breve en 5 minutos y ya después, si queréis, me preguntáis lo que queráis, ¿vale? Os he contado toda la parte del primer ciclo, del ciclo del abastecimiento, es decir, de que el agua llega hasta vuestros grifos. Pero no sé si cuántos de vosotros conocéis qué pasa cuando vosotros utilizáis el agua. Es decir, cuando ponéis la lavadora, cuando ponéis la vajilla, etcétera. Literalmente se va por un agujero negro y no sé qué pasa, ¿vale? El embalse se ve, el agua a través de la potabilización se ve, tú ves el agua clara, pero después, ¿qué pasa con el agua que utilizamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué ocurre? Ese agua hay que depurarla, tratarla para devolverla a un cauce. Los que tenemos ya, insisto, una edad, hemos visto el Guadalquivir, el tramo urbano, que era una ciénaga a cielo abierto, porque se vertía el agua sin depurar, no nosotros, sino nosotros, Morón, Córdoba, etcétera, etcétera. Eso ya no ocurre, afortunadamente. Desde el año 91 se están instalando depuradoras y el agua se depura antes de devolverla al cauce. Y como consecuencia de ese proceso de depuración, el principal residuo que se genera son los lodos, los fangos, la contaminación orgánica. Creo que no os tengo que explicar a esta hora de la mañana de dónde viene esa contaminación orgánica, ¿no? Creo que todos razonablemente entendéis de dónde viene esa contaminación orgánica. Pues esa contaminación orgánica la extraemos del agua, la tenemos que sacar para el agua depurarla y volver el agua en perfectas condiciones al medio receptor. En este caso al río Guadaira, que es el último afluente del Guadalquivir por la margen izquierda antes de entrar en la zona de Doñana. ¿Qué hacemos con ese fango? ¿Qué hacemos con ese residuo? Pues desde el año 88, esa materia orgánica hacemos a mí me gusta llamarlo estiércol humano, no compost, porque parece la palabra compost, parece que le da una rimbombante que no es. O sea, igual que toda la vida se han estercolado las tierras con estiércol de vaca, de caballo, etcétera, pues en este caso es un estiércol humano. Es exactamente igual. Pues eso es lo que venimos haciendo desde el año 88. Devolver ese carbono que hemos extraído del suelo, devolverlo al entorno agrícola. Suelo agrícola, que el triángulo que hay entre Huelva, Sevilla y Cádiz hasta la desembocadura del río Guadalquivir, hay prácticamente 15 o 16.000 hectáreas de regadío. Es decir, que ahí tenemos suelo, el que queramos. Suelo, además, deficitario en materia orgánica, con lo cual cuadran perfectamente las dos cosas. Nosotros producimos un residuo que el suelo demanda, porque el agricultor tiene que estercolar, tiene que añadir materia orgánica a su suelo. Y esa es la instalación que el lunes inauguramos y, bueno, pues entendemos que es la instalación ahora mismo, os diría que en Andalucía y casi en España, más puntera en tratamiento de este tipo de residuos. La parte izquierda es lo que hacíamos antes y la parte derecha es lo que hacemos ahora. La ventaja que tiene que hacerlo así ahora es que hemos tenido criterios ambientales desde el principio. La instalación no importa energía eléctrica. La energía eléctrica se genera por una instalación fotovoltaica.
La instalación no genera olores. Veis en la parte izquierda, era una instalación a cielo abierto, donde tratamos el fango. Como yo suelo decir, aquello no es una fábrica de donuts, aquello trata lo que trata, con lo cual tiene un impacto por olor. Y veis en la parte derecha está todo confinado y todo el aire que está dentro en el interior de las instalaciones se depura. Con lo cual, la ventaja de tener criterios ambientales y sostenibles desde el inicio, desde el arranque de la instalación, te permite tener una instalación como la derecha, bajo criterios de sostenibilidad, no consume energía, desodoriza todo lo que trata, tiene un aula de educación ambiental, porque la necesidad de una empresa como esta y la obligación de una empresa como esta es comunicar y sensibilizar al ciudadano en los servicios, tanto de abastecimiento, como yo os he contado hasta ahora, o como los de saneamiento y depuración. Con lo cual también tiene un aula de educación ambiental. Y tiene un aula, o sea, tiene una zona de, perdón, no un aula, una zona de ensayos agrícolas para que el agricultor pueda ver ese producto que yo le estoy dando, ese residuo que yo he tratado, qué rendimiento agrícola le da en sus instalaciones, ¿vale? Con lo cual, esa es la instalación que inauguramos el lunes, ¿vale? Y que yo, cuando queráis, os animo a visitarla porque realmente es una instalación emblemática dentro de Andalucía, donde trata, recordad lo que os decía al principio, 80 millones de kilos al año, ¿vale? Los que conozcáis la Giralda, desde el suelo hasta el campanario, 6 veces la Giralda, todos los años, llena de fango. Yo siento si os he cambiado la imagen que tenéis de la Giralda a partir de ahora, pero para que dimensionéis ese volumen, es que muchas veces 80 millones de kilos, no sé, me dice como me dice 25 y no sé dimensionarlo. Cuando veáis la Giralda hasta el campanario, hasta la zona que se visita, 6 veces llena de fango todos los años, y eso hay que gestionarlo. Y es un residuo que generamos todos, ojo, que nosotros extraemos del agua y tenemos que generar. Bueno, pues a través de esa instalación hemos conseguido hacerlo de manera sostenible, ¿vale? Sin olor, al final de la instalación en la parte izquierda allí veis la planta solar de 1 megavatio, que es la que le abastece de energía a toda la instalación. Con lo cual es una instalación, yo es que me siento orgulloso de ella y no sé si se me nota demasiado, pero es una instalación emblemática desde el punto de vista de la gestión de residuos a nivel de andaluz, ¿vale? En la planta de Copero, en la carretera, en la variante de Bellavista, en la A4, queda la parte derecha. Enfrente, al otro lado, en la margen izquierda del Guadaira, en la margen derecha está el cuartel del Copero, ¿vale? Yo, insisto, podría estar aquí hasta las 2, pero por respeto hacia vosotros, creo que voy a cortar ya y me decís si tenéis dudas, cuestiones, preguntas o lo que queráis. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta. Sí, muchas gracias por esta media horita. Hemos quedado más tiempo escuchándote porque ha sido muy didáctica. Sobre todo porque uno no está hablando con la gente de su entorno de las cosas del agua y de los lodos y de los estiércoles humanos y estas cosas. Entonces me ha parecido muy interesante. Tengo 2 preguntas, a lo mejor son ciencia ficción o ensoñación, pero sí quería cuestionar a Emasesa en general. ¿Cómo podemos interpretar que España es una península rodeada de agua y nos falta agua por todos los lados? Es decir, ¿qué se puede hacer con el agua salada, las desaladoras y todo este concepto que existe y que hay además cierto debate en torno a ello? Y ya la segunda, sí, que sí creo que es ciencia ficción, pero yo leo mucho, que es la posibilidad de generar lluvia, como siempre se ha dicho que pasa en algunos países del ámbito oriental. Mira, con la primera parte, con el agua desalada, a nosotros tener el agua desalada al punto más cercano, 65-60 kilómetros en línea recta, nos supone que está fuera de nuestro ámbito, ¿vale? Está fuera de nuestro ámbito. Antes nosotros tiraríamos más de las aguas regeneradas que del agua desalada. Otra cosa es que tenemos un magnífico río, ojo, que tiene una conductividad, que tiene una salubridad, porque sabéis que hasta la presa de Alcalá tiene influencia mareal, el río Guadalquivir, ¿vale? Pero el agua desalada tiene 2 inconvenientes. Tiene muchísimas ventajas y en situaciones como todo el levante español es imprescindible. Si en el levante español prácticamente desde Málaga hasta Barcelona no hubiera desaladoras, tendrían un serio problema, es decir, no tendría garantías en el abastecimiento. Pero tiene 2 problemas. Tiene el coste en el tratamiento, o sea, tratar agua embalsada cuesta
1 y tratar agua desalada cuesta 5,5. Es decir, son 5 veces más. Problema 1. Problema 2, la salmuera. Tú, toda la sal que le extraes al agua, tienes que hacer algo con ella. Y el volumen de sal, estamos hablando de 33 gramos por litro en el mar. Entonces, la cantidad de sal que tú le extraes es una barbaridad y tienes que hacer algo con ella. Sobre todo en las islas, en Canarias, tienen problemas con la salmuera. Ese es el inconveniente. Tener en cuenta que vosotros en el entorno metropolitano de Sevilla se paga, número gordo, 2 euros el metro cúbico. 2 euros 1000 litros. Es decir, no hay ninguna empresa que te ponga en tu casa, 24/7, 1000 kilos de algo por 2 euros. Sí, pero es que hay que pensar en eso muchas veces. Hay que pensar en eso. Pues el servicio teniendo en cuenta el tratamiento de agua marina se encarecería exponencialmente. Exponencialmente. Eso es un inconveniente serio. Ahora, donde no hay, es que es lo que te queda. O sea, nosotros todavía creo que tenemos cierto margen y cierta resiliencia para no tener que llegar ahí. Y en cualquier caso, antes de tirar una conducción hasta el mar, tendríamos el agua de nuestro magnífico río, que siempre será mucho más fácil de tratar. Bueno, ya nos la bebimos en el año 95. Ya nos la bebimos en el año 95. Y en el año 95 era una ciénaga respecto a lo que es ahora. O sea que siempre nosotros tenemos el río, que además el río Guadalquivir tiene un ciclo de agua invertido. Es decir, está tan embalsado, está tan regularizado, donde los ríos en Andalucía llevan agua en invierno y no llevan agua en verano. El Guadalquivir es al contrario. ¿Por qué? Porque el agua embalsada se destina a riego. Entonces, en invierno se aguanta el agua por parte de la Confederación del Organismo de Cuenca que se suelta en verano. Entonces, nuestro río va al contrario. O sea, lleva más agua en verano de la que lleva en invierno, porque se está haciendo la suelta para los riegos. Entonces, antes de ir a nosotros al tratamiento de agua salobre, nosotros tenemos el río. De hecho, ahora mismo nosotros estamos preparando instalaciones por si la situación llega a que tenemos que tomar agua del río. ¿Vale? Esa parte, por ahí, en cuanto a provocar agua de lluvia, me encantaría saber cómo, ¿sabes? Pero yo no te puedo responder porque lo que te diría sería una milonga, con perdón. O sea, me encantaría ser capaz de sintetizar H2O. No, nosotros no está en el debate. Hay una cuestión además que hay que tener en cuenta, que es el grado de humedad que tiene el aire. En otras poblaciones, bien, pero es que en Sevilla el grado de humedad que tiene el aire es un aire muy seco. Con lo cual, que tecnológicamente se podrá hacer, o sea, hemos mandado un hombre a la luna, se podrá hacer, extraer la humedad del aire. Pero yo ahí es que cualquier cosa que te vaya a decir, es que te voy a decir. O sea, ¿vale? ¿Tenéis alguna otra cuestión? ¿Se me escucha? Ah. Sí, doy fe de lo que dices del costo del agua porque he vivido en Curazao, Antillas Holandesas, y se paga el agua como un champán, porque ahí la única manera de tener agua es desalinizada. Con respecto a la parte, me ha encantado la exposición como periodista, productora y conductora del programa Retorno al Equilibrio, nos dedicamos a la parte medioambiental. Entonces creo que una de las partes en la comunicación con el público es dimensionar exactamente lo que has hecho con la Giralda 5 veces hasta el campanario. ¿Cómo estáis trabajando el poder acercar esta información por medio de espacios como el nuestro? ¿Qué necesidades tenéis? Te lo pregunto como periodista, para saber cómo conducir y dirigir segmentos para acercar esta información a la gente, porque una cosa es clara, nuestros usuarios, porque ya no me gusta decir oyentes, nuestros usuarios no saben qué pasa con el agua después de que se usa, no tienen claridad. Entonces es como la alfabetización en cuanto a lo que es la parte de la responsabilidad medioambiental. Sería ponerte a la orden el espacio Retorno al Equilibrio, que es transmitido por la EMA los domingos a las 12. Los invito a que me escuchen. ¿Y cómo podríamos nosotros servir de herramienta para conseguir los objetivos que planteas ahora? Ya, te voy a responder por una parte y después no sé si mis compañeros de comunicación quieran completar la otra.
Mira, hay una parte que esta empresa tiene muy claro y es la sensibilización de lo que hace. Como empresa pública estamos obligados a comunicar lo que hacemos y sensibilizar al ciudadano de que su factura del agua refleja un servicio que hay detrás 800 compañeros que están trabajando. Y para eso una de las cuestiones que tenemos más importantes son los programas de educación ambiental. Nosotros desde hace 20 o 25 años vamos a los colegios de Sevilla y de nuestro entorno metropolitano a explicarle a los chavales que serán nuestros futuros usuarios, que no tiren las toallitas al váter, que hagan un buen uso del sistema de abastecimiento, que los lodos que ellos generan como consecuencia del uso de sus sanitarios y demás se acaban convirtiendo en abono. O sea, nosotros eso hace ya, lo tenemos en el ADN metido. Las campañas de sensibilización y formación a los, y no solo me refiero a chavales, sino estudiantes universitarios, máster, etcétera. Eso ya es la parte más tecnológica. Pero la parte más de sensibilización de lo que es el ciclo del agua y que tienen que valorar el ciclo del agua, lo hacemos con niños así, que vamos a sus clases con educadores ambientales y le explicamos de dónde viene el agua, cómo va el tubo, el agua se potabiliza, tienes que usar poco, cierra el grifo cuando te laves los dientes, etcétera. La segunda parte, mis compañeros de comunicación te lo podrán completar, pero la labor de comunicación de Masesa es continua. O sea, ahora mismo estamos centrados en la campaña del Reto 90, porque es nuestro objetivo, porque estamos en una situación de estrés hídrico como no hemos tenido en los últimos 35 años, pero la sensibilización de esta casa es continua. Es continua a través de... Ellos te podrán explicar mejor cuáles son los distintos canales, que yo no soy ningún experto. Pero esta empresa no es solo una empresa de servicio y de tecnología, que lo es. Es una empresa también de comunicación y sensibilización. Es que tenemos la labor de devolver al ciudadano el conocimiento y explicarles exactamente su factura, qué es lo que tiene detrás. Y eso esta casa, pues razonablemente lo tiene metido dentro de su ADN desde hace muchísimo tiempo. ¿Vale? ¿Alguna cuestión? Muchísimas gracias. Y bueno, como usted decía, aquí podemos estar no solamente hasta las 2 de la tarde, sino un mes debatiendo. A mí siempre me salta una pregunta, y es que, bueno, afortunadamente los ciudadanos y ciudadanas bueno, nos hemos ido concienciando y ha habido un consumo menor considerablemente. Pero, ¿y las empresas, la responsabilidad de las empresas, cómo se ha ido comportando el consumo de las empresas, sobre todo en las megaempresas, que por lo general dejan un poquito al lado las responsabilidades sociales y medioambientales? Y también, en el caso de las empresas, ¿cuál es el tratamiento de sus residuos tóxicos? Y también me salta una tercera pregunta, que es que la contaminación de los ríos, como comentaba, el uso es complejo por el uso también no me viene ahora la palabra, de productos químicos en la agricultura. ¿Hay alguna propuesta también de establecer algún tipo de sinergia para que se dejen utilizar de agroquímicos para dejar de contaminar los ríos? Hay cosas en las que te respondo como técnico porque competencia no tenemos, ¿vale? Y ahora te respondo a nivel técnico. La primera parte con los empresarios. El nivel de conciencia de los empresarios, cuando hemos ya decretado el estado de emergencia, estamos visitando a las grandes compañías. De hecho, el lunes hacemos una visita a una de las grandes compañías del entorno metropolitano. Y el nivel de conciencia a mí me ha sorprendido. A mí personalmente me ha sorprendido. Me ha sorprendido gratamente. ¿Pero por qué? Porque están viendo que la situación de estrés hídrico no es una situación puntual de los últimos 3 años, sino que esto, con perdón, viene para quedarse. Entonces ellos, ten en cuenta que la zona metropolitana de Sevilla no tiene, la carga industrial que tiene es agroalimentaria, prácticamente. Nosotros no somos el polo químico de Huelva, ni el polo químico de Algeciras, ni la zona de Bilbao y Vizcaya. Tenemos muy poca industria y la que tenemos agroalimentaria. Y esa agroalimentaria es intensiva en consumo de agua. O sea, para el lavado de aceituna y el aderezo de aceituna hace falta mucha agua. Para el embotellado y la fabricación de cerveza hace falta mucha agua. Por cada litro de cerveza son 2,5 litros de agua. 2,5, 1. Entonces, es muy intensiva en consumo de agua. Entonces, ellos se han concienciado y resulta sorprendente la reducción de consumo que están teniendo. Están invirtiendo principalmente en tecnología y en cambiar sus procesos. A mí, personalmente, me ha resultado muy sorprendente. O sea, os hablo de las grandes. Os hablo de las grandes, no te hablo de las pymes, pues que no las conocemos a nivel de detalle. Si hay una variable que ha surgido en el entorno metropolitano de Sevilla, o en Sevilla capital más concretamente,
que es la parte turística, entendiendo con eso como una industria, porque lo es. ¿Vale? No entendemos a la industria pesada, siderúrgica y demás, sino la parte hostelera también es una industria, ¿vale? Entonces, ahí también tenemos que hacer una labor, porque muchas veces cuando uno va de vacaciones, a lo mejor se relaja. O sea, el consumo que uno tiene en su casa, cuando va de vacaciones, pues, bueno, yo me voy a la ducha, me la voy a alargar un poquito más. Y no pasa nada. Eso es humano. Pero es que pero vamos a una ciudad donde el estrés hídrico es mucho mayor que pues, cualquier ciudad de Peñaperros para arriba. ¿Vale? Entonces, por ahí sí hay una labor importante. Lo que hacen con las personas, lo que hacen las empresas con sus productos y residuos peligrosos, la carga legislativa y de sanción que hay hoy en día ya, yo soy optimista. Soy optimista porque me gusta mirar para atrás y decir, oye, ¿cómo estábamos hace 25 años cuando yo empecé mi labor laboral en el mundo de los residuos, en el mundo del medio ambiente? Eso era una ciudad sin ley. O sea, los residuos, las escombreras y las cunetas estaban llenas de residuos. Y hoy en día eso ya hay otra tendencia. La vigilancia de los organismos autonómicos competentes en temas de medio ambiente, eso ha cambiado. La trazabilidad de los residuos ha cambiado. Hay una responsabilidad por parte de quien produce un residuo. ¿Que hay todavía margen de mejora? Sin duda. Pero a mí me gusta ver las cosas desde donde venimos. Y de donde venimos el cambio ha sido total y drástico. ¿Que hay margen de mejora? Sí. Yo mismo lo he vivido aquí. O sea, yo a mis compañeros hace 20 o 25 años, cuando le hablaba de una batería de plomo, la batería de plomo se almacenan ahí y bueno, ya está. Ya vendrá alguien por ellas, ¿no? Hombre, ahora ya tenemos una zona de almacenamiento, ahora ya las cuidamos de una determinada forma, están etiquetadas, van a un gestor de residuos, tienen una trazabilidad. Pues si nosotros lo hemos sido capaces de hacer, los demás también. Y lo que me hablabas de la parte de agricultura y de productos químicos en agricultura, yo te hablo como técnico de lo que conozco, pero ni tengo competencia ni soy un especialista. Pero la agricultura ecológica, entendiendo por agricultura ecológica, no solo la que tiene el marcado ecológico, sino la que no utiliza excesivos productos químicos de nitrógeno, fósforo y potasio, eso ha cambiado en el entorno, vamos, por lo menos en los clientes nuestros de nuestro compost ha cambiado por completo. De hecho, nuestro compost es rico en nitrógeno, principalmente rico en materia orgánica, pero sobre todo rico en nitrógeno también. Entonces, ellos están reduciendo su dosificación de nitrógeno y están buscando tratamientos alternativos. ¿Por qué? Porque el tomate ecológico se paga más, porque el berry ecológico se paga más, porque el maíz así se paga más. O sea que, por desgracia, a veces el mercado también incentiva el que se cambien los modelos productivos. Y en este caso es así. ¿Vale? Otra vez aquí, la última ya de verdad. Ahora, aquí tenemos compañeros de otras provincias. Yo, de hecho, vivo en el Aljarafe, que podría ser también un intercalo de provincias, pero bueno, hay de otras provincias de Andalucía, incluso hay de otras comunidades. Tenemos incluso gallegos, que allí llueve prácticamente todo el año, 300 días al año, tienen mucha agua. Y ha sido venir para acá y ya empezar a llover aquí. Y me interesa también en qué punto se encuentran ahora que se habla tanto de territorios y de hay que ver unos con otros y Pedro Sánchez cómo beneficia a unos y a otros. A nivel agua, ¿cómo está el punto de la solidaridad interprovincial e intercomunitario entre comunidades? ¿Podemos ser optimistas de que con ese bien preciado que es el agua la gente va a arrimar el hombro o va a arrimar el vaso, en este caso el grifo? Yo estoy seguro. Yo de eso estoy seguro. Lo que pasa que, bajo mi punto de vista a nivel técnico, eso tiene que hacerse desde lo local hacia lo provincial, hacia lo interprovincial. O sea, mover masas de agua entre comunidades autónomas es complicado. Es complicado. Y lo que hay que hacerse a lo mejor es adaptarse al recurso que uno tiene. Es decir, Almería no podría tener grandes extensiones de tomate industrial, como lo tiene, por ejemplo, aquí la zona de los Palacios, la zona de Lebrija, porque es que no tiene la pluviometría que tiene. Entonces, lo primero que hay que hacer es adaptar el medio, o sea, adaptar la capacidad organizativa y económica al recurso que uno tiene. Eso es lo primero. Pero nosotros aquí, a nivel local y dentro de la provincia, eso ya lo estamos viviendo. El agua que bebe el Aljarafe es agua que Masesa le da en alta al Aljarafesa. Nosotros, por la parte suroeste del ciclo, Agua del Güesna nos aporta agua. O sea, los tres sistemas ya están interconectados. O sea, a nivel de provincia, eso ya está interconectado, eso ya ocurre. ¿Qué ocurre? Que conforme vayas ampliando el radio, la inversión en infraestructuras es mucho mayor.
tener en cuenta que las conducciones de abastecimiento, estamos hablando de tubos de 2 metros. Tubos de 2 metros. Tienes que meter ese tubo durante 30, 40, 50, 60 kilómetros. Y generalmente meterle un bombeo, porque el servicio de abastecimiento del agua va a presión, va en carga. Con lo cual, es que hay que empezar, yo creo que aquí las políticas locales son mucho más importantes que las provinciales y que las autonómicas, ¿vale? Y después, adecuar el entorno a los recursos que uno tiene. Galicia tiene el turismo de sol y playa, sí, tiene algo, tiene Sanxenxo, tiene no sé, pero evidentemente no es la Costa del Sol. Claro, igual que la Costa del Sol no podemos implementar los bosques que tiene Galicia. Es que ese modelo económico es que no tenemos que adaptarnos y no podemos mover agua desde el Tajo o desde el Ebro, trasladarla 300 o 400 kilómetros porque el modelo económico que se ha creado es a base de agua. Es que si no hay. ¿Vale? ¿Ya? Pues muchísimas gracias.